Hubo una época en que Inglaterra parecía maldita. Las colinas, antaño verdes y doradas, se convirtieron en cenizas bajo el peso de la guerra y la peste. Aldeas ardían, iglesias vacías, campanas en silencio. El miedo recorría las calles como un hombre sin rostro, y en el trono un vacío, un reino sin rey, un pueblo sin fe. Fue entonces cuando apareció un joven de mirada firme y corazón inquieto, coronado no por la gloria, sino por la necesidad. Lo llamaban Eduardo, el Redentor del Norte, aunque él mismo no lo creía. Su coronación fue silenciosa, bajo un cielo denso donde las nubes parecían velar en duelo. Los monjes murmuraron antiguas bendiciones, mientras el viento soplaba por el salón de piedra como un espíritu ancestral, susurrando una advertencia: quien quiera salvar a un pueblo, primero debe perderse a sí mismo. El nuevo rey heredó un trono destrozado. El oro había desaparecido, las fronteras estaban en llamas, y el pueblo, cansado de promesas, lo miraba con ojos dubitativos. Pero había algo en él, una presencia serena, casi espiritual. No hablaba como otros reyes, hablaba como si creyera en algo más allá de coronas y espadas. En una noche gélida, Eduardo subió a la torre más alta del castillo. El viento le azotaba el rostro y contempló las tierras devastadas, como si pudiera oír los gritos lejanos de quienes lo habían perdido todo. Se arrodilló y por primera vez, no como rey, sino como hombre, susurró: si todavía hay luz en este mundo, muéstrame dónde se esconde. Dicen que aquella noche una estrella cruzó el cielo y un relámpago iluminó el valle, como si el destino mismo lo hubiera oído. Pero el destino no es generoso, siempre exige un pago. En los días siguientes llegaron mensajeros con noticias de rebeliones, traiciones y hambruna. Inglaterra era una herida abierta que sangraba lentamente. Eduardo comprendió que el mal no solo residía en los ejércitos enemigos, sino en su propio pueblo, en sus consejeros, en ti. Aún así, creía que aún había un propósito, y para cumplirlo necesitaba ir más allá de las armas. Necesitaba reavivar algo que había desaparecido del corazón de los hombres: fe. Empezó a visitar pueblos olvidados, recorrió caminos fangosos, tocó las manos de los enfermos y escuchó las confesiones de quienes habían perdido la esperanza. La gente se asombró al ver a un rey con botas sucias y mirada humana, y poco a poco volvieron a creer. Pero no todos querían que volviera la luz. En las sombras de los castillos, los nobles conspiraban. El clero lo observaba con recelo, y entre sus soldados corría el rumor de que Eduardo había sido tocado por fuerzas de otro mundo. Aún así, él siguió. Una noche, al regresar de un pueblo, encontró el monasterio de Wessex reducido a cenizas. Monjes muertos, manuscritos en cenizas. En el altar destruido, una inscripción sobrevivió al incendio: la fe se prueba con el sufrimiento. Edward lo miró en silencio y comprendió. No había sido elegido para gobernar, sino para sacrificar. En los días siguientes, mandó reconstruir el monasterio con sus propias manos. Cargó piedras, ayudó a los monjes supervivientes y durmió junto a sus sirvientes. Su imagen comenzó a extenderse como un milagro entre el pueblo: el rey que servía, el rey que creía, el rey que sangraba junto a él. Pero algo en él empezó a cambiar. Sus ojos reflejaban un nuevo cansancio, no físico, sino espiritual. El peso del trono ya no recaía solo sobre su cabeza, sino sobre su alma. Él lo sabía. Cada paso hacia la luz lo acercaba también a la oscuridad, y así, el hombre coronado por la fe comenzó su lento descenso al infierno del liderazgo, porque todo rey que intenta salvar a un pueblo debe enfrentarse no al enemigo que tiene delante, sino al enemigo que lleva dentro, y estaba a punto de despertar. Si esta historia te conmovió, imagina lo que sucederá cuando la fe se ponga a prueba. Acompáñame en el siguiente capítulo y recuerda comentar: la luz siempre triunfa. Hay un dolor que solo los reyes conocen,
el de gobernar corazones rotos. Inglaterra, ahora bajo el estandarte de Eduardo, parecía unida, pero por dentro era un cuerpo enfermo con heridas que supuraban de odio y ambición. Las cruces de los templos volvieron a brillar. La gente comenzó a rezar de nuevo, pero en los corredores de piedra el veneno se extendía. Los nobles que sonreían al rey conspiraban en las sombras. Los sacerdotes predicaban la paz en voz alta, pero por la noche vendían secretos al enemigo. Y el enemigo no llevaba corona ni armadura, llevaba fe. Eduardo creía que podía restaurar Inglaterra desde el alma, pero el reino era una llama voluble, lista para extinguirse con el más mínimo aliento de traición. Una noche el rey convocó un consejo real. El salón estaba frío, iluminado por antorchas que parpadeaban como corazones indecisos. «Hay rumores de un nuevo levantamiento en el este», dijo uno de los señores, con los ojos húmedos y la voz calculadora. «Rumores», respondió levantándose el rey lentamente. «No temo a los rumores, temo a los hombres que se alimentan de ellos». El silencio que siguió fue más afilado que una espada. Edward se dio cuenta entonces de que no estaba ante un consejo, sino ante un campo de batalla silencioso, donde cada mirada llevaba una daga oculta. La guerra que necesitaba librar no era contra ejércitos, sino contra los fantasmas de la propia nación, la envidia, el orgullo, el miedo. En los días siguientes, la campiña norteña se vio sumida en disputas entre nobles locales. Aldeas ardían, niños huían, sacerdotes eran asesinados en las plazas. La fe que el rey había intentado reavivar empezó a ser utilizada como arma. Cada facción afirmaba luchar en nombre de Dios. Cada espada alzada afirmaba defender la luz. Pero el cielo permanecía oscuro. Eduardo, desesperado, partió con su ejército. Cabalgó entre las ruinas de las iglesias destruidas, observando los símbolos sagrados pisoteados en el barro. La niebla matutina se mezclaba con el humo de las llamas, una visión que parecía sacada del infierno. «¿En esto se convierte la fe cuando el hombre intenta poseerla?», murmuró el rey, mirando fijamente un crucifijo carbonizado. Empezó a dudar, y la duda, como un eco lejano, creció. De noche en su tienda, el rey soñó. Vio un campo cubierto de cadáveres, y en el centro, su propia corona partida en dos. Una voz lo llamó desde la oscuridad. «¿Quieres salvar a Inglaterra o quieres que te recuerden por ello?». Se despertó empapado en sudor frío. Era la primera vez que no sabía cómo reaccionar. Aún así, él siguió marchando. Y cuando llegó al castillo de Ely, donde se escondían los rebeldes, encontró algo que no esperaba. Uno de sus viejos amigos de la infancia, Thomas de Wicklen, lideró la rebelión. Un hombre piadoso de profunda fe, ahora transformado en enemigo. Thomas fue capturado y llevado ante él, sucio, magullado, pero con los ojos intactos. «Prometiste luz, Eduardo, y solo trajiste más guerra». «Traigo orden», rugió el rey. «No, amigo mío, traje el espejo de tu orgullo. Crees ser el elegido, pero olvidas que incluso los elegidos pueden perderse». Esas palabras lo atravesaron como una cuchilla. Eduardo ordenó que lo liberaran, pero sabía que al hacerlo debilitaba su autoridad. En los meses siguientes, la gente empezó a cuestionar si este hombre seguía siendo el mismo rey. Corrieron rumores de que Eduardo había hecho un pacto con fuerzas celestiales. Otros decían que se había vuelto loco y hablaba con ángeles y sombras. La soledad se convirtió en su única consejera. A veces caminaba por los pasillos vacíos del castillo, escuchando el sonido de sus propios pasos, como si el eco fuera su último súbdito fiel. Se quedó mirando su reflejo en las vidrieras y apenas reconoció al hombre que tenía delante. El resplandor de la fe se mezcló con el peso de la culpa. Sin embargo, algo en su interior se negaba a morir. Creía que todo tenía una razón, que el dolor era solo el molde de la grandeza. Una mañana, mientras viajaba por el campo, un anciano campesino lo detuvo.
El hombre se arrodilló sosteniendo la capa del rey. Su majestad, aunque el trigo muera, las raíces siguen vivas. Solo necesitamos lluvia. Esas palabras reavivaron algo. Eduardo se dio cuenta de que la gente aún lo veía como una fuente de esperanza, y mientras hubiera alguien que creyera, no podía rendirse, pero el destino es un escultor cruel. Antes de esculpir la gloria, debe quebrar al hombre, y el choque estaba por venir. Dicen que cada hombre, cuando llega a su límite, descubre dentro de sí mismo un nuevo comienzo, pero a veces ese comienzo nace de la desesperación. Eduardo estaba cansado de guerras, de consejeros mentirosos, de nobles que conspiraban en nombre de Dios, cansado incluso de creer. El peso de la corona ya no era de oro, sino de hierro, y ardía. Un amanecer lluvioso, el rey caminó solo hacia la capilla real. El suelo estaba frío, las velas casi apagadas. Se arrodilló ante el altar y susurró lo que ni siquiera los santos se atreven a decir: Señor, si tu silencio es mi respuesta, entonces enséñame a hablar con acciones. A partir de ese día, el rey abandonó el palacio. Ordenó que nadie lo siguiera. Vestido con harapos, se cubrió la cabeza con la capucha y emprendió el camino por los caminos rurales. Quería ver Inglaterra tal como era, no desde los tronos, sino desde las casuchas. Durante semanas caminó entre los pobres, comió el pan duro de los campesinos, durmió sobre la misma paja que los huérfanos y escuchó las historias de las madres que enterraron a sus hijos durante la peste. Y fue allí, entre el pueblo, donde redescubrió lo que el trono había borrado. La fe viva, sencilla, imperfecta, pero verdadera. Una noche, en una aldea asolada por la hambruna, una joven lo reconoció. Sus ojos brillaron como si hubiera presenciado un milagro. ¿Eres tú el rey?, preguntó con voz temblorosa. Eduardo sonrió y respondió: Hoy no. Hoy solo soy un hombre que intenta recordar lo que significa ser humano. Ella lo abrazó, y en ese gesto el rey sintió algo que ninguna coronación le había dado jamás: redención. En los días siguientes comenzó a predicar en las plazas. No hablaba como gobernante, sino como hermano. Habló del poder del perdón, de cómo la fe no es una espada, sino un puente. Poco a poco, la gente empezó a reunirse a su alrededor. Hombres y mujeres que antes habían maldecido, ahora lloraban juntos, pero el clero no lo pudo soportar. La iglesia, debilitada por la influencia del rey entre el pueblo, lo tildó de hereje. Los obispos declararon que había perdido la razón. Declararon que ningún monarca debía caminar entre los sirvientes, ni tocar a los enfermos, ni llorar con los pobres. Un rey que se arrodilla ante el pueblo no gobierna, sino que suplica, decían. Pero Eduardo no se dio por vencido. En el fondo, él sabía: la verdadera autoridad nace del sacrificio, no del miedo. Cuando regresó al castillo, tenía el rostro quemado por el sol y las manos encallecidas. Los consejeros guardaron silencio. Caminó hacia el trono, colocó la corona y dijo: Hoy no lo uso, hoy me vigila. Fue un acto simbólico, casi profético. Toda Inglaterra supo del rey que había renunciado a su majestad para servir, y por un breve instante la fe volvió a florecer. Los monjes, antes rivales, se unieron y abandonaron sus lujosos templos para regresar a los campos, ayudando a la gente. Pero nada que desafíe a la oscuridad queda sin respuesta. En el norte resurgió un viejo enemigo, un señor de la guerra que afirmaba luchar en nombre de la verdadera fe. Las cruces fueron erigidas de nuevo, no como símbolo de esperanza, sino de conquista. Y una vez más, Inglaterra quedó dividida entre la espada y la pared. Eduardo sabía que no podía escapar de su destino. La fe que había restaurado en los corazones de los hombres ahora lo llamaba a la guerra, no por poder, sino por convicción. Antes de irse, entró en la capilla por última vez. Las velas titilaban como almas diminutas. Tocó el crucifijo y murmuró: Si mi fe es probada por el fuego, que el fuego sea puro.
y se fue. Cruzó campos cubiertos de escarcha, liderando un ejército más pequeño, pero sus ojos ardían con propósito. Mientras marchaban, el pueblo los seguía. Las mujeres llevaban pan, los niños cantaban himnos. El rey, que se había convertido en sirviente, ahora marchaba como un profeta. El cielo parecía observar en silencio, pesado, oscuro, listo para colapsar. Y el destino esperaba. Guerras que no se libran por la tierra, sino por las almas de los hombres. Y cuando el destino decide que un rey debe pagar por lo que cree, no envía mensajeros, envía tormentas. El viento soplaba frío esa mañana cuando Eduardo partió hacia el norte. Las llanuras de Inglaterra parecían interminables, envueltas en niebla y miedo. Cada paso de los caballos sonaba como un presagio. El ejército enemigo era más numeroso, más despiadado, y afirmaba luchar en nombre del Dios verdadero. Pero el rey no buscaba la victoria, sino un propósito. Mientras cabalgaba delante de sus hombres, miró el horizonte y pensó: si el bien y el mal llevan la misma cruz, ¿quién tiene razón? La fe, que una vez había sido su espada, ahora era el peso sobre su espalda. En el campamento, junto a un río, reunió a sus soldados. Las fogatas iluminaban rostros cansados pero esperanzados. Eduardo habló no como un comandante, sino como un hombre. Esta guerra no es por oro ni por honor, es por algo invisible. Si morimos, que sea con el corazón limpio, porque no luchamos contra los hombres, luchamos contra la oscuridad que los habita. El silencio era absoluto, y esa noche muchos durmieron tranquilos por primera vez. Al amanecer, el cielo estaba rojo, un presagio. Los exploradores trajeron la noticia: el enemigo avanzaba, miles de estandartes, cientos de cruces y una sola voz, la de un fanático llamado Lord de Athelred, quien predicó que Dios había abandonado al rey. La batalla comenzó antes del amanecer. El suelo tembló, el aire olía a hierro y a oraciones rotas. Las flechas surcaban el cielo como demonios alados, y el sonido de las espadas era el himno de la muerte. Eduardo luchaba entre sus hombres. Su armadura relucía bajo la lluvia, su espada danzaba en círculos, pero su mirada permanecía serena. No gritó, simplemente avanzó, como si aceptara su destino con divina serenidad. Cuando el enemigo rompió la línea central, Eduardo cayó del caballo. El impacto lo hizo caer de rodillas. Un soldado se acercó, espada en mano. El rey lo miró fijamente y el hombre dudó, porque vio algo en sus ojos, no odio, sino misericordia. A pesar de estar herido, Eduardo se levantó, alzó su espada ensangrentada y gritó: «Mientras un hombre crea en la luz, no morirá». Fue el último grito antes del silencio. Una lanza atravesó su armadura. El rey se tambaleó, el mundo dio vueltas, el sonido de la guerra pareció desvanecerse. Cayó de rodillas, y el barro lo recibió como a un viejo amigo. Su sangre se mezcló con la tierra, pero en su rostro había paz. Dicen que en ese momento las nubes se abrieron. Un rayo de sol cruzó el campo, rozando su cuerpo. El viento cesó, y por un breve instante incluso los enemigos dejaron de luchar. Los soldados de ambos bandos miraron al cielo y juraron haber visto una figura luminosa entre las nubes. Algunos dijeron que era un ángel, otros el mismísimo rey, sonriendo. El cuerpo de Eduardo fue llevado de vuelta en silencio. No sonaron campanas, ni se cantaron himnos, pero la gente lo esperaba en los pueblos, en los puentes, en los caminos. Las madres se arrodillaron, los niños tocaron su manto, e incluso quienes lo odiaban lloraron. Había ganado sin ganar, murió sin morir, porque a veces el sacrificio es el verdadero milagro. Sin el rey, la guerra terminó. Los ejércitos se dispersaron, como si su propio espíritu hubiera pacificado el campo. Y a medida que pasaban los años, las historias crecían. Decían que en las noches más oscuras, una figura caminaba por las llanuras del norte con una corona de luz y una cruz en sus manos.
Algunos lo llamaron leyenda, otros fe, pero los que lo vieron nunca volvieron a ser los mismos. El que muere por la luz nunca es olvidado, porque la sangre de los justos no mancha la tierra, sino que la hace reverdecer. Si esta historia te conmovió, imagina lo que ocurrirá cuando la leyenda del rey se convierta en eterna. Acompáñame en el próximo capítulo y comenta: la luz no muere. Pasaron los siglos, pero el nombre de Eduardo no desapareció. El polvo cubrió las coronas, los reinos cayeron, las fronteras cambiaron, pero el sonido de su sacrificio aún vive entre las líneas de la historia. No dejó imperios ni tesoros, dejó algo que ningún ladrón puede robar, un ejemplo. Dicen que en las tierras donde cayó el rey, nada creció durante años, hasta que un día, entre la ceniza y el lodo, brotó una flor dorada. Los campesinos la bautizaron la flor de la fe, y desde entonces cada primavera el campo donde Eduardo sangró está cubierto de ellas, como si la tierra recordara al hombre que creyó incluso cuando todo parecía perdido. Pero su verdadero legado no reside en el suelo de Inglaterra, reside en el suelo invisible del alma humana. Porque cada vez que alguien elige la compasión por sobre el poder, cada vez que alguien perdona cuando podría destruir, cada vez que alguien defiende un ideal, aunque sabe que caerá, el espíritu del rey despierta. Eduardo no solo salvó un reino, guardé la idea de que la fe es más fuerte que la espada, y que la redención no es el final de un viaje, sino el nuevo comienzo de la humanidad. En un mundo que aún vive guerras, injusticias y sombras, su historia resuena como recordatorio. No hay oscuridad que pueda resistir a un corazón decidido a iluminar. Quizás el verdadero milagro no fue la victoria, sino el hecho de que un hombre creyera en la luz incluso cuando parecía muerta. Y eso es lo que cambia el curso de la historia, porque los reyes mueren, pero sus gestos se vuelven eternos, y el gesto de Eduardo todavía inspira lo invisible, el silencio. Y así termina la historia del rey que salvó a Inglaterra de la oscuridad, pagando el precio más alto, su propia alma. Pero tal vez eso es lo que hace a un hombre una leyenda. En cada uno de nosotros hay un poquito de este rey, la parte que insiste, que cree, que resiste incluso cuando todo parece desmoronarse. Tal vez la luz que llevaba nunca se apagó. Quizás ella esté ahora en ti. Yo llevo la luz. Y si esta historia tocó algo en ti, suscríbete, porque cada alma que despierta enciende otra. Y así es como continúa la humanidad.